tratado de ir varias veces a Cuba. Yo siempre he tenido deseos de ir a Cuba para estar en mi patria, que es donde yo pertenezco, y ver al país con mis propios ojos. He intentado un chorro de veces, incluso empezando hace muchos años cuando Vicky Huddleston estaba de Chargé d'Affaires de la sección de intereses en Cuba. Ella me invitó a quedarme en su casa y el gobierno no me dejó, no me dio permiso para entrar. Después, en otras circunstancias, en distintas organizaciones, en Brookings, en el Center for National Policy, en otras donde hemos estado parte de grupos para explorar la política hacia Cuba, de Estados Unidos, etcétera, se ha tratado de llevar una delegación a Cuba en la cual iba a estar yo, y el gobierno cubano nunca me dejó entrar. Después, últimamente, han habido varias de la Orden de Malta. Yo soy caballero de Malta y los caballeros de Malta tienen una serie de obras benéficas en Cuba que nosotros fondeamos desde acá, desde los Estados Unidos, desde Miami. Y en otras ocasiones han permitido al grupo entero ir, pero siempre, incluyendo el año pasado, siempre me han excluido a mí y a mi señora y no nos habían dejado ir. Esta vez me invita Monseñor Wensky, que es el obispo de Miami, a ir con él y un grupo de caballeros de Malta, y nos invita para hacer este viaje en febrero. Yo presento mis papeles y el grupo iba a salir un domingo, no recuerdo la fecha, en febrero, y el miércoles antes me llega un correo electrónico de Cuba diciendo que el permiso de entrada, la visa, porque yo iba a ir con pasaporte americano, la visa había sido negada, tanto la mía como la de mi señora. Ya había pasado tantas veces antes que yo hice ya un cambio de planes. Y entonces el sábado, de pronto, recibo un email, un correo electrónico de Cuba, de la Iglesia de Cuba, que me dice que acababan de llamarlos para decirle que la visa mía y la de mi esposa habían sido aprobadas ese sábado por la mañana. El grupo ya salía el domingo, ya se me hizo imposible a mí irme con el grupo. Y entonces me fui 2 semanas después. El propósito principal del viaje fue un viaje religioso, fue una peregrinación al Cobre, al santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, y también aprovechar y ver las obras de la iglesia y específicamente de la Orden de Malta en distintas partes del país. Entonces empezamos en Holguín, porque mi señor es Holguín y tiene familia allá. De ahí nos fuimos a Santiago de Cuba, después a Victoria de las Tunas, a Camagüey, Santa Clara, y después terminamos en La Habana, donde estuve 2 días, creo, 2 días más. En total fueron 5 días, sin incluir el día de llegada y el día de salida. Fueron 5 días que estuve en Cuba. Y ya te podrás imaginarlo, nos acostábamos a las 3 de la mañana y nos levantamos a las 6. O sea que fue un viaje muy intenso y para mí extraordinariamente impactante y emotivamente fuerte también, ¿no? Haber logrado ir a Cuba. Obviamente la iglesia fue la que hizo la invitación y obviamente se lo concedieron. ¿Por qué razones? No te puedo decir porque las desconozco. Pero decididamente me dejaron ir y yo espero que ya yo pueda regresar en otras ocasiones. Ok, en términos con quién me encontré en Cuba, pues vi mucha gente de la iglesia, tanto sacerdotes como religiosas, muchos laicos en distintos lugares. Me reuní con personas de la Universidad de La Habana, de la sociedad civil cubana, me reuní con disidentes, con unos disidentes cubanos, pero yo no vi a nadie oficial del gobierno. O sea, no tuve entrevista ninguna con nadie oficial del gobierno cubano. Mucho, pero en realidad yo creo que ya todo el mundo en Miami está tan acostumbrado ya a ir y venir de Cuba que ya no causa sensación. Yo creo que fue interesantísimo y es el primer caso que alguien que dirige una organización opositora y una organización que denuncia las violaciones de los derechos humanos del gobierno, etcétera, con regularidad, que nos hayan dejado ir, pero me dejaron ir.
Así que yo lo considero algo muy positivo, es un cambio desde dentro de Cuba y es un cambio que yo considero saludable. Bueno, yo veo una Cuba en un proceso de cambio, sin duda ninguna, con grandes riesgos, con grandes desafíos, con grandes retos, con grandes dificultades, con muchos obstáculos internos y externos, pero una Cuba que está en proceso de cambio porque no hay otra opción, hay que cambiar. La gran pregunta, yo me llevo muchas conclusiones de este día, me llevé muchas conclusiones del viaje a Cuba, ¿no? Si quieres te las cuento un poquito más tarde, pero la gran pregunta que yo me hago es, no quizás la que se hace mucho, si le van a dar marcha atrás a todas estas reformas. Yo creo que ya eso es imposible, eso no lo pueden hacer. La gran pregunta es si Cuba va a dar marcha adelante suficientemente rápido para darle solución a los grandes problemas que tiene, o si lo que se haga se hace suficientemente lento que redunde en el fracaso. Las reformas económicas no se pueden hacer a pedacitos, eso no funciona. Así que no sé, vamos, el tiempo nos dirá si se acelera el paso de los cambios o si siguen de una forma lenta y letárgica que no va a traer soluciones verdaderas para Cuba. No, todo el mundo allí son grandes amigos míos, grandes académicos, pero yo lo que lamento del instituto en este momento es la falta de diversidad de pensamiento, ¿no? Lo veo muy monolítico en las líneas de pensamiento. Está bien que hayan todos estos pensamientos, todo eso es muy bueno, que haya todas estas ideas sobre la mesa, pero lo veo muy monolítico y me parece que un centro académico de la estatura de la Universidad de Miami merece una mayor diversidad, una mayor riqueza en puntos de vista, en análisis, en estudios, en calidad académica e intelectual, ¿no? Diversidad es lo que hace falta, no que calidad hay, pero es una calidad muy monolítica, hace falta diversidad. Yo te diría en el sentido ideológico más que otra cosa, ¿no? También en el sentido religioso, en el sentido de que, por ejemplo, yo creo que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero la Iglesia está jugando un papel histórico en Cuba en este momento. Y ese tipo de temas, por ejemplo, yo no lo he visto tratarse allí. Yo creo que son cosas importantes que están sucediendo en Cuba en este momento. Pero yo creo que todo se reduce a un aspecto ideológico y, oye, yo la saludo y celebro que uno tenga su punto de vista. Yo creo que no existe ni el periodista independiente ni el académico verdaderamente independiente. Todo el mundo tiene su criterio y todo el mundo tiene sus opiniones. Pero yo creo que donde viene la diferencia es que uno sabe que que hay otros puntos de vista que son igualmente válidos que los de uno y que eso enriquece nuestra cultura, nuestra sociedad y enriquece el debate sobre el futuro de Cuba. Y yo creo que eso carece. Mira, son dos iglesias muy cercanas la una de la otra. Hay un contacto cada vez creciente, cada vez más cercano, cada vez más intenso. Son dos iglesias enfrentadas a retos distintos. La iglesia de Miami, yo creo que el reto más grande que tiene la iglesia católica en los Estados Unidos hoy día es el reto del consumismo, de ese consumismo que deshumaniza. El reto de la iglesia es el reto de lidiar con un Estado totalitario que quiere controlar toda la actividad humana en el país y que no deja espacios de libertad donde el ser humano pueda desarrollarse en su plena capacidad como lo requiere el Evangelio. Son dos retos distintos, pero es una misma iglesia, con una misma fe, con una misma misión, y cada vez, y esto me alegra muchísimo, porque yo fui uno de los arquitectos que dañó de una forma muy directa uno de esos puentes. Cada vez estas dos iglesias están tendiendo más puentes entre ellas, y eso yo creo que es muy saludable y es muy bueno.
La iglesia no es rectora de la sociedad, ¿eh? La iglesia lo único que puede facilitarnos el día de mañana, y yo creo que lo está haciendo, es un espacio para que la sociedad, en la que la sociedad pueda trabajar un espacio de libertad, un espacio de respeto, y yo creo que ese es el objetivo de la iglesia, uno de los objetivos de la iglesia en Cuba, es facilitar ese espacio para la sociedad cubana. Y lo está haciendo de una forma muy buena, muy directa, lo está haciendo con las publicaciones de las revistas que existen hoy día en la iglesia, en todas las provincias, lo está haciendo con oportunidades de diálogo entre cubanos, lo está haciendo con los puentes que se están creando entre los feligreses de Cuba y los feligreses de Miami. La iglesia cree, al igual que nosotros, que Cuba es una sola nación, que Cuba es un solo pueblo, que hay que reintegrar a la diáspora a la vida nacional, de que tiene que haber una reunificación del país, la iglesia conoce muy bien los problemas cotidianos de Cuba, los problemas estructurales de Cuba. La iglesia no es ignorante, la iglesia sabe y conoce, pero su capacidad de acción es limitada, su función primordial es pastoral, no es política, pero la iglesia tiene una conciencia social, siempre la ha tenido, de ahí emana la gran doctrina social de la iglesia a través de muchos años, y la iglesia tiene la capacidad hoy día de crear espacios, y eso es una capacidad ganada muy duramente, a través de muchos sacrificios, de muchos problemas, de muchas vicisitudes a través de los años, y la iglesia yo creo que está en capacidad y con el mejor deseo de aprovechar esos espacios de una forma constructiva y de una forma positiva para el futuro de Cuba. Bueno, yo vi en Cuba una fe extraordinaria en el pueblo. Perdón, yo estuve en Camagüey cuando llegó la Virgen itinerante del Cobre, y la iglesia estaba abarrotada al punto que yo no pude acercarme a recibir la comunión, o sea, estaba rebosándose por las puertas de la iglesia, por los tres lados de la iglesia, rebosándose de la gente que estaba allí. O sea, la fe une. La Virgen de la Caridad es un símbolo patrio, aparte de ser un símbolo religioso, es un símbolo con una capacidad enorme de unir a la patria, de unir al país, y eso se está viendo, es una fe enorme. No te digo que el pueblo cubano sea un pueblo como el polaco, como el mexicano, de una religiosidad, una fe muy profunda, pero estamos viendo un aumento enorme en la participación de los cubanos en la religión, no solo en el catolicismo, pero también en varias sectas del protestantismo. Yo creo que nadie quiere para Cuba un país de monolito, o sea, una relación Estado-Iglesia como existía en siglos anteriores. Al contrario, yo creo que todo el mundo cree y quiere una separación entre el Estado y la religión de una forma clara y definitiva. Pero yo creo que también el pueblo de Cuba se está manifestando religiosamente en muchos sectores, y lo que es muy interesante, que es un cambio enorme del régimen cubano, de ir de un régimen ateo, donde se forzaba el ateísmo, donde se castigaba y se perseguía todo tipo de expresión religiosa, a un gobierno que ahora acepta la diversidad religiosa en muchas de sus manifestaciones.